Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, continuamos meditando la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo que nos regaló el Papa San Juan Pablo, y ya estamos en el número 2617 en adelante, y vamos a meditar sobre la oración de la Virgen María. Y le decimos: querida Madre, tu oración ha cooperado de una manera única en la anunciación para la concepción de Jesús, y en Pentecostés para la formación de la Iglesia. Eres, Virgen María, Madre nuestra, la llena de gracia, y como tal respondiste con la ofrenda de todo tu ser y supiste también acoger el don de Dios. Tu fiat, ese hágase en mí según tu palabra, es el prototipo de la oración cristiana. Ser todo de Él, ser todo de Dios, ya que Él es todo nuestro. En Caná de Galilea, en aquel casamiento, en aquella fiesta, intercediste para que no se aguara el evento, cosa que hubiera sido realmente muy triste. Y al pie de la cruz fuiste escuchada como la mujer, la nueva Eva, verdadera madre de los vivientes. El Magnificat, esa oración preciosa, es a la vez un canto tuyo y también de la Iglesia, un cántico de la hija de Sión y del nuevo pueblo de Dios. Es un canto de acción de gracias que nos enseña también a nosotros a ser agradecidos. Por eso le agradecemos al Señor el haberte pedido a vos, Madre nuestra, Virgen María, que te convirtieras justamente en la madre de todos los hombres. Gracias, Señor, por habérselo pedido a tu Madre. Gracias, Jesús. Y gracias a vos, Madre nuestra, la más bella de las mujeres, la más buena, te agradecemos haber aceptado ese pedido y haberte comprometido completamente con esta nueva llamada, con esta nueva invitación, con esta actualización de tu vocación, podríamos decir. Artículo 3. En el tiempo de la Iglesia, la bendición y la adoración. Y comenzaremos a meditar los números 1623 en adelante. Querido Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la Virgen y los apóstoles te esperaban haciendo oración. De ese momento especialmente comenzarás a instruir a la Iglesia en lo que se refiere a la vida de oración. Los hechos de los apóstoles nos confirman, por ejemplo, que en la primera comunidad los creyentes rezaban. Ellos escuchaban y leían las Sagradas Escrituras, especialmente los Salmos, y los actualizaban a partir de su cumplimiento en Jesús. Vos, en tercera persona de la Santísima Trinidad, Espíritu de la promesa, suscitaste nuevas fórmulas que expresan
el misterio de nuestro Señor, que actuará en la vida de los fieles, en los sacramentos que nos dejó y en la misión de su Iglesia. Estas nuevas formulaciones se desarrollarán en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Estas formas de oración que se encuentran en los escritos apostólicos siguen estando vigentes. El catecismo las comenta y nosotros primero vamos a enumerarlas y luego vamos a meditarlas según las enseñanzas del catecismo. Estas formas de oración son la bendición y la adoración. La oración de petición, que puede ser en súplica o petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Y comencemos con la bendición. En primer lugar debemos decir que vos, Señor, sos quien nos bendecís a nosotros. Por eso podemos nosotros bendecir a la fuente de toda bendición. Nosotros bendecimos porque hemos sido bendecidos. La adoración es nuestra primera actitud cuando nos reconocemos criaturas tuyas. Con ella exaltamos tu grandeza creadora y tu omnipotencia salvadora que nos libra del mal. También con ella, con la adoración, te reconocemos como el Rey de la Gloria, como es el Salmo 14. Nos ayuda a ser más humildes y da seguridad a nuestras súplicas. La petición. El Nuevo Testamento habla de oración de súplica con distintas palabras y matices. Habla el Nuevo Testamento de pedir, de reclamar, de llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar, e incluso se habla de luchas en la oración. Pero lo más habitual es la petición. Con ella nos manifestamos como criaturas, ya que no somos nuestro propio origen, ni tampoco somos dueños de nuestras adversidades, ni tampoco somos nuestro único fin. La petición nos sirve para volver a vos, Señor, que estás siempre escuchándonos, aunque a veces nos apartamos, aunque somos pecadores. El Nuevo Testamento tiene unas pocas oraciones de lamentación que son muy frecuentes en el Antiguo Testamento. En el Señor, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza. Todavía estamos en la espera y tenemos que convertirnos cada día, pero nuestra petición brota de otras profundidades, como dice la Escritura, de gemidos inefables del propio Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra naturaleza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, dice San Pablo en los Romanos, el capítulo 8. Esa es la fuente. Recordemos lo que decíamos en nuestra primera meditación, ¿no? La oración es principalmente acción de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. En nosotros la oración siempre es respuesta. Es Dios el que nos mueve, el que nos enseña. Por eso, también como la petición de perdón, ¿se acuerdan la del publicano? Aquel que estaba en el templo. Ten compasión de mí, que soy un pecador, dice San Lucas. Bueno, esta petición de perdón debería ser el primer movimiento de la oración de petición. Reconocer a un Dios tan bueno, tan cercano, tan cariñoso, tan benigno, y nosotros en cambio que a veces estamos en nuestras cosas y no le reconocemos y no le queremos y no respondemos a su voluntad. Esta petición de perdón es el comienzo de una oración pura y justa, ya que también en la humildad nos une al Señor.
En estas peticiones, obviamente, tiene que haber una jerarquía. Primero, el reino, luego todo lo que es necesario para acogerlo y cooperar a su venida en la tierra. Esta cooperación ha de ser el objeto de la oración de todos los fieles. La oración de San Pablo nos da un buen ejemplo de cómo hay que rezar por todas las iglesias. Al orar, lo sabemos, todo bautizado trabaja por la venida del reino. Señor, sabemos que toda necesidad, por otro lado, puede convertirse en objeto de oración. No solo rezamos por la venida del reino, rezamos también por otras muchas cosas y pedimos también otras muchas cosas, ¿no? San Pablo y el apóstol Santiago, por ejemplo, nos exhortan a orar en toda ocasión, en todos los motivos, en toda oportunidad. Con la oración de intercesión y la acción de gracias, número 12, 2634 y siguientes. Nosotros sabemos que toda necesidad lícita puede convertirse en objeto de petición. O sea, podemos pedir todo lo que sea bueno y conveniente. Por otro lado, Santiago y Pablo nos exhortan, como decíamos, a orar en toda ocasión. Cuando nosotros pedimos por otro, esto es interceder. Interceder es pedir por otros, pedir para otros. Bueno, estamos imitando. Te estamos imitando a vos, Señor, porque vos, Señor, sos el único intercesor ante el Padre. También el Espíritu Santo, es justo decirle, intercede por nosotros, como dice San Pablo también en el capítulo 8 de su carta a los Romanos. Él, San Pablo, nos recuerda que cuando intercedemos no buscamos nuestro propio interés, sino el interés de los demás. Así, siguiendo tu ejemplo, Señor, y también el de San Esteban, tenemos que rogar incluso por los que nos hacen mal. También por aquellos que rechazan tu evangelio, Señor, que rechazan tu mensaje. La oración de acción de gracias de los miembros del cuerpo participan de la tuya, Señor, que sos nuestra cabeza. La iglesia es un cuerpo místico, la cabeza es Cristo, nosotros somos miembros, y cuando efectivamente oramos de esta manera, en la acción de gracias, estamos participando de la acción de gracias de Jesucristo. Todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en acción de gracias. Y podemos decir que es la oración más linda y la oración más justa, ¿no? Tanto para agradecer la vida, la gracia, la salud, los padres que tenemos, la familia, el país, los amigos, y tantas cosas para agradecer, ¿no? Las epístolas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con acciones de gracias. Y el Señor Jesús siempre está presente en ella. Por ejemplo, en la carta de los tesalonicenses, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Bueno, y pensemos, ¿cómo andamos de gratitud? ¿Cuánto le estamos agradeciendo a Dios? ¿Cómo es nuestro reconocimiento? Porque lo que no podemos hacer es vivir, digamos, o comportarnos como niños malcriados, como si tuviéramos derecho a todos y a todas las cosas, como si Dios debería actuar de esa manera, y no es así. Es absolutamente inmerecido, o son absolutamente inmerecidos los dones que el Señor nos da. Por eso, también como dice el dicho popular, es de bien nacido ser agradecidos. Así que agradezcamos al Señor. También es bueno recordar que en la Eucaristía la Iglesia manifiesta su acción de gracias y se convierte en lo que ella es. Nosotros también estamos llamados, ¿no?, a ser Eucaristía, a ser Cristo. Cristo que se ofrece, Cristo que se da,
y nosotros que nos convertimos en Cristo en la Eucaristía. Bueno, la oración de alabanza, número 2639 del Catecismo en adelante. Alabarte, Señor, es reconocerte como quien sos, Dios, el Creador, el Todopoderoso. Por eso te alabamos por vos mismo, te damos gracias, te damos gloria, no solo por lo que haces, sino fundamentalmente por lo que sos. Con la alabanza, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La alabanza da testimonio tuyo, Señor, en que somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. Esta alabanza integra las otras formas de oración y la lleva hacia su fuente y término. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros. El Nuevo Testamento nos regala muchos ejemplos de oración de alabanza. San Lucas en su Evangelio manifiesta con frecuencia admiración y alabanza ante tus maravillas, Señor. Los Hechos de los Apóstoles testimonian cómo la muchedumbre glorificaba a Dios, cómo la comunidad de Jerusalén, ¿no?, lo hacía, aquel tullido que fue curado por San Pedro y San Juan, también aquellos gentiles de Pisidia que se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, nos cuenta los Hechos de los Apóstoles. San Pablo nos dice: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. A los cristianos de Éfeso se los dice, y también a los colosenses. Los primeros cristianos releen los salmos del Salterio, los salmos, ¿no?, de ese tesoro precioso del Antiguo Testamento que nos deja el rey David, pero los releen en clave cristológica, encontrando así también un nuevo sentido. También los primeros cristianos componen nuevos himnos, nuevos cánticos a partir de tu encarnación, Señor, a partir de tu muerte, tu resurrección, tu ascensión. También podemos decir que el Apocalipsis está sostenido por los cánticos de la liturgia celestial y por la intercesión de los mártires. Todos los santos, a lo largo de la historia, cantan tu alabanza y tu gloria. Y en comunión con ellos, también nosotros, hoy, de un modo especial y particular, porque estamos meditando sobre este tema, también queremos, Señor, cantar nuestros cánticos en la fe. Esa fe que es alabanza. Y también la Eucaristía, decíamos que la acción de gracias, la Eucaristía también es el sacrificio de alabanza, que contiene y expresa todas las formas de oración. La Eucaristía es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Bueno, y pasemos ya al capítulo segundo, que se titula La tradición de la oración. El artículo primero se refiere a las fuentes de la oración. Vamos a hablar de la palabra, de la liturgia, de las virtudes y del hoy. Y ya el número 2650 nos cuenta cómo la Iglesia nos enseña a orar. Y nos dice el Catecismo que la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso. Para orar es necesario aprender a orar. Y también es necesario querer orar. El Espíritu Santo, en la tradición de su Iglesia, nos enseña a orar. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón del que reza brota para la vida eterna. Y Él es quien nos enseña a recogerla de la misma fuente, que es el Señor, que es Jesús, sos vos, Señor.
En nuestra vida hay manantiales donde Dios nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Tu iglesia, Señor, nos recomienda insistentemente que nos aboquemos a la lectura asidua de la Escritura para adquirir así tu ciencia suprema. Un padre espiritual que no sé si conocerán, llamado Guido el Cartujano, recomienda, dice el catecismo, buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Es que es realmente muy oportuno meditar la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios, ¿no? Y utilizar la imaginación, como decía San José María Escrivá, tratar de ser un personaje más en lo que ocurre allí en la vida de Jesús, tratando de reaccionar como reaccionaron quienes allí estaban, ¿no? Y contemplando y deleitándonos en la palabra del Señor, poniendo la cabeza, poniendo el corazón. La oración también, además de la Escritura, debe interiorizarse y asimilar la liturgia durante su celebración y también después. Y así el corazón se va convirtiendo en un altar para el sacrificio, para la alabanza, para la adoración. En la oración, como en la liturgia, entramos por la fe. Justamente el Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando tu retorno, Jesús. También los salmos alimentan nuestra esperanza. Dice el Salmo 40, en el Señor puse toda mi esperanza. Y Romanos 5, la esperanza de que no falla. O sea, el amor a vos, Señor, es la fuente de la oración. El que bebe de ella alcanza su cumbre, y por eso llenémonos de fe y busquemos ese manantial de agua pura, de agua viva. San Juan María de Vianney, el cura de Ars, escribía en su oración, decía: te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Preciosa la oración de Juan María Vianney, la hacemos propia, ¿no? Y ojalá consigamos eso, aprender a orar escuchando la palabra de Dios. Ojalá aprendamos a orar participando de la misa, del misterio pascual, de la liturgia. Pero también podemos orar en todo tiempo, y todos los acontecimientos del día pueden ser temas de oración. Todos los temas de nuestra vida nos tienen que llevar a Dios. Por eso decimos que es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y paz influya en la historia. Pero también es importante impregnar la oración de humildes situaciones cotidianas. O sea que uno de los secretos que revelaste a los pequeños, Señor, es que podamos orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante. Artículo 2. El camino de la oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y comencemos recordando cómo actúa el Espíritu, que es el número 2663 en adelante, ¿no? Sabemos que a lo largo de la historia, la tradición de la oración en la Iglesia ha ido proponiendo a sus hijos un lenguaje para orar, un lenguaje en palabras, en melodías, en gestos, la misma iconografía, la pintura. Y el magisterio
ha ido orientando a los fieles para que puedan discernir esos caminos de oración, esos caminos para la comunicación con Dios. En este sentido también se puede hacer un paréntesis y recordar aquella carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe a los obispos sobre la meditación cristiana, un documento de octubre del año 1989, que entre otras cosas explica que no son cristianos los métodos inspirados en el hinduismo y en el budismo, como el zen, la meditación trascendental y el yoga. O sea, no hay camino de oración cristiana que no pase por Jesús. Sea comunitaria o personal, sea vocal o mental, es una unión con una persona que vive. Estos métodos del hinduismo es la comunicación con la nada, con el no ser, es una abstracción. Nosotros tratamos la humanidad santísima de Jesucristo. Es el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar al Padre. O sea que esa oración de la Iglesia, ya lo hemos dicho, se alimenta de la palabra y de la liturgia, y también nos sirve para rezar tu nombre Jesús, que contiene todo. Queremos invocarlo siempre desde nuestro corazón. La invocación de tu nombre es el camino más sencillo para la oración continua, aquella oración continua. No sé si leíste aquel clásico de la literatura cristiana oriental, ¿no?, de autor anónimo, aquel que buscaba la oración continua, ¿no?, y el peregrino ruso, como buscaba la oración continua a través justamente de la invocación de tu nombre, diciendo justamente: Señor, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y buscaba decirlo de día, de noche, incluso durmiendo. Y efectivamente, los espirituales del Sinaí, de Siria, del monte Athos, te invocan así, ¿no? Así nos invocan al Señor, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, convirtiendo esta ejaculatoria, esta oración, en una oración continua. También la Iglesia venera y honra tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nuestros pecados, y así los cristianos te acompañamos, Salvador nuestro, en tu recorrido desde el pretorio al Gólgota y al sepulcro, rezando el Vía Crucis, ¿no?, el camino hacia la cruz, el camino hacia la redención. Bueno, ya va siendo la hora y vamos a ir terminando, agradeciendo justamente a la Santísima Virgen, como empezamos, haber aceptado convertirse en Madre nuestra, y pidiéndole, como decíamos también hace un ratito, que ruega por nosotros pecadores ahora, en el tiempo de dar fruto, en el tiempo de ser fieles, y que nos ayude realmente a ser hombres de oración, porque queremos ser santos, porque queremos ser buenos, y no hay santidad sin oración, sin unión con el Señor. Madre nuestra Virgen María, ayúdanos a ser almas de oración. Y terminamos como empezamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda